Buenos días, hermanos. Un saludo cordial de parte de Jorge Soto, Ministerio SEA 63. Estamos en esta preciosa mañana retomando el capítulo 3, la enseñanza número 3 de nuestra serie Delante del Rostro de Dios, Corandeo, que la palabra en latín corandeo significa delante del rostro de Dios. Y les recuerdo que la gran enseñanza que queremos sacar de aquí es cómo debemos andar cada día delante del rostro de Dios para agradarlo, porque nuestra meta es agradar a Dios. Esta lección se titula La batalla contra el mundo. Vamos a orar para ponernos en las manos del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, vengo poniendo la vida de mis hermanos y la mía delante de tu presencia. Te pido, Señor, que la enseñanza a través de tu palabra produzca fruto en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por permitirnos esta oportunidad. Muchos en muchos países del mundo, a pesar de la inmediatez y a pesar de toda la tecnología que tenemos, no pueden, Señor, disfrutar de una enseñanza bíblica porque viven en países súper represivos. Y te damos gracias porque nosotros podemos en esta mañana disfrutar, Señor, de tu palabra. Te pedimos por todos aquellos que no conocen, para que tú abras la puerta, Señor, y tu palabra sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Señor, pongo los corazones de mis hermanos y hermanas y el mío delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo produzca, Señor, ese fruto que necesitamos que la palabra produzca en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Recordamos nuestro texto base para esta semana que es Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Estamos profundizando en este texto acerca de que lo más importante en la vida cristiana es buscar el reino y su justicia y que para lograr eso tenemos que guardar sus mandamientos. La lucha del cristiano por el crecimiento espiritual involucra una batalla en tres frentes: el mundo, la carne y el diablo. Estamos constantemente peleando contra esa triada. Y nosotros como cristianos debemos estar en el mundo, pero no pertenecer a él. En nuestra lucha por la obediencia, el cristiano tiene muchos obstáculos que superar, pero básicamente estamos metidos en una guerra que se lleva a cabo no en uno o dos frentes, sino en tres frentes, y que la triada de enemigos que se enfrentan a los cristianos son el mundo, la carne y el diablo. El espíritu de la carne del cual habla la Biblia es esa parte de nuestra naturaleza que es cautivada y seducida por el espíritu de este mundo. Y este mundo es la esfera sobre la cual Satanás tiene un nivel particular de influencia e incluso, a veces, una especie de dominio. Y aunque hay una distinción entre estos tres enemigos, ellos están ligados intrínsecamente. En el Nuevo Testamento, el término mundo o la palabra mundo se usa de más de una manera. Puede referirse simplemente a este planeta como ubicación geográfica. Definitivamente vivimos
en este mundo y no vivimos en Júpiter, Marte o Saturno. Este es el mundo en que vivimos y en el Nuevo Testamento también se habla o se utiliza la palabra mundo para referirse a la ubicación geográfica donde nosotros estamos y donde vivimos. Pero el mundo en el Nuevo Testamento también puede referirse a la esfera caída de este planeta, a una perspectiva que es contraria a Dios, a una esfera donde se vive contrario a lo que Dios manda. Veamos lo que dice San Juan 17, los versículos 12 y 15. El verso 12 dice, Jesús en su en su oración de sumo sacerdote, la cual hizo en el aposento alto antes de su muerte, en el versículo 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué tenía que guardar Jesús a sus discípulos de la ubicación geográfica? No, ya en este momento Jesús está hablando acerca del mundo como esa esfera caída que el planeta tiene, esta perspectiva que va totalmente contraria a Dios. Y en el verso 15 dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que te los lleves del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que definitivamente, cuando Jesús se refiere en estos dos versículos a la palabra mundo, se está refiriendo a que en este mundo de naturaleza caída, del cual los cristianos no podemos definitivamente formar parte en su forma de actuar, Él está rogando al Señor para que nos defienda. Y Él está hablando acerca de esa antítesis del reino de Dios que es el mundo. Este término mundo habla de la esfera caída que este planeta tiene, una especie de punto de vista o perspectiva que es anti Dios, que está más centrada en el hombre que centrada en Dios. Este pasaje en San Juan 17, conocido como la oración sumo sacerdotal o la oración intercesora de Jesús, o muchas Biblias nada más ponen Jesús ora por sus discípulos, es la oración más larga registrada que Jesús hizo. Son 26 versículos. Y te tengo una noticia para mí y para ti. En esta oración que Jesús hizo hace más de 2000 años, Él ora por ti y por mí. Porque Él dice que Él ora e intercede por aquellos que creerán en las generaciones futuras a través de su enseñanza. Así que en el verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de los discípulos. Esta es la oración, como les decía, que hizo Jesús la noche antes de su muerte en el aposento alto. En el verso 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Básicamente Jesús aquí está diciendo que Él está a punto de salir de este lugar
llamado mundo, y está orando por sus amigos y sus discípulos que se van a quedar activos en este mundo. Pero sin embargo continúa diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pueden observar ustedes, hermanos, cómo el término mundo está empezando a asumir ese matiz ligeramente diferente para referirse no solo a la ubicación geográfica del verso 11, sino a la perspectiva o al punto de vista de uno con respecto a las cosas de Dios. El mundo, hermanos, es esa esfera o ese grupo de personas que no tienen ningún afecto por las cosas de Dios. El mundo existe en este sentido, en antítesis y oposición y tensión contra el reino de Dios. Por lo que Él dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Ojalá los cristianos pusiéramos más énfasis en esta parte de la oración de Jesús que dice que no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno, ya que muchas veces en aras de separarnos del mundo, terminamos retirándonos en aislamiento a fin de mantenernos puros. Y no es eso lo que Dios quiere, no es eso lo que Jesús enseñó. Jesús enseñó el amor, que había que acercarse a las personas del mundo porque Él ama a las personas, no al sistema, pero sí necesitamos acercarnos a las personas que necesitan de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr este cometido si más bien nos estamos aislando para tratar de mantenernos puros? Recuerden, hermanos, que una de las cosas de la cual los fariseos se indignaron tanto con Jesús fue que Jesús, según creían ellos, se contaminó a sí mismo al pasar tiempo con publicanos y recaudadores de impuestos y pecadoras, algo que los fariseos no habrían hecho ni en sueños, porque una de las doctrinas que surgió entre los fariseos fue la doctrina de salvación por segregación, haciendo segregación de personas, haciendo acepción de personas. Ellos creían que esa era la forma correcta de salvarse. Mas Jesús los exhibió públicamente de que esto no podía ser así. Y él sí convivió, o por lo menos se relacionó con publicanos, recaudadores de impuestos, eh, y todo este tipo de personas que eran abominables para los fariseos. En este tipo de doctrinas de que buscaban salvación por segregación, tenemos también, hermanos, no sé si se acuerdan de las cuevas de Qumran y de los esenios. Eh, los esenios fueron aquellos cuya obra se encontró en los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Eran personas que se alejaban de la civilización para vivir en total aislamiento a fin de mantenerse puros para la venida del Mesías. Y mientras se escondían allí en las cuevas, a lo largo del Mar Muerto, llegó el Mesías, llegó Jesús y nunca lo vieron. Estaban tan ocupados manteniéndose fuera del mundo que no vieron al Mesías cuando el Mesías vino al mundo para redimirlo. Por eso Jesús dijo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, que los preserves mientras vivan en fe y vivan sus vidas en medio del mundo.
El apóstol Pablo en Romanos 12:2 escribió, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando yo me conformo a este siglo, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el mundo, estoy de acuerdo con el siglo, estoy de acuerdo con el espíritu del siglo, llamando espíritu del siglo a la serie de valores y creencias que el mundo propone para cada época en particular, porque las de ahora no son las mismas que eh, tenían en el siglo primero, pero siempre el mundo tiene ese flow, ¿verdad? Esa forma en que piensa, ese espíritu de los tiempos. Y cuando yo estoy conforme al mundo, soy parte de esa estructura eh, la cual es aceptable al sistema mundial actual. Cuando yo estoy conforme al mundo o conforme al espíritu de este siglo o conforme al siglo, realmente de ahí, yo tengo popularidad porque soy igual a ellos, me comporto como ellos, no hay ninguna diferencia entre ellos y yo. Y, y eso no es lo que el Señor quiere a nosotros. El Señor quiere de nosotros que seamos transformados. Dice la palabra, las palabras aquí claves son conformidad y transformación. Ya vimos lo que es conformidad. Es estar junto con el Espíritu del mundo, junto con el espíritu del siglo, pero transformar, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de nuestra mente. Yo tengo que ser transformado, tengo que ser cambiado, tengo que ir eh, mejorando en este sentido y no conformarme a lo que el mundo me ofrece. En este tema de no conformarnos y de transformarnos, los cristianos muchas veces hemos caído en legalismos que no nos llevan a ningún lado. Recuerdo tiempos donde las mujeres no podían maquillarse, donde las mujeres no podían usar pantalones, donde las mujeres tenían que usar enaguas larguísimas, en fin, muchas cosas enfocadas en la vestimenta. em, no podían obviamente tener ciertas libertades. Dios guarde ir al cine, Dios guarde ir a un estadio, Dios guarde ¿cómo se llama, hermanos? Recibir algún tipo de ir a algún tipo de evento social. Usted entraba, hermanos, a un restaurante donde servían licores y si habían otros cristianos ahí se contracturaban donde lo veían a usted entrar, porque sabían que usted también era cristiano y aquellas personas hasta que les tronaba la nuca donde volvían a verlo a usted con esos ojos inquisidores, hermano. En fin, caímos mucho en legalismo que a través de los años hemos aprendido, hermano, que el legalismo lo único que hace, al igual que en el tiempo de los fariseos, es reprimir al cristiano. Entonces, creo que no, en ese sentido de apartarnos para negar, para negar a participarnos de la mundanalidad del mundo, valga la redundancia, eh, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere, hermano, que tengamos una conciencia limpia, un corazón limpio, pero que caminemos en el mundo porque tenemos que vivir aquí, pero que tengamos esa libertad de poder ir y venir y hacer sin contaminarnos del mundo, pero, pero sin caer en extremos, hermanos, que nos llevan a, como les digo, al legalismo, que al final lo que hace es reprimir a las personas.
Así que hermanos, no caigamos en métodos superficiales de no conformidad con el mundo. Si quieres no conformarte con el mundo en el sentido bíblico, sea alguien de cuya palabra se puede confiar, sea alguien que hace lo correcto, aunque hacer lo correcto no sea siempre lo más fácil y aún nos cueste dinero. Pero si seguimos leyendo el versículo en Romanos 12:2, vemos que no basta solo no conformarse, sino que también hay que transformarse. Y transformarse significa ir por encima, ir por arriba, ir más allá, dar la milla extra de las estructuras que el mundo tiene actualmente seteadas. Ser cristiano, hermano, es un llamado a la excelencia. Es un llamado a la excelencia que va más allá de los estándares de lo que puede ser aceptable para el mundo. Nuestra ética cristiana debe ser la misma sin importar lo que la Constitución política diga, sin importar lo que la Corte Suprema de Justicia diga o haga. No voy al compás de ese ritmo, no vamos al compás de ese ritmo. Tenemos un Señor que nos da nuestra ética y sus mandamientos. Él dijo, obedeced mis mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. San Mateo 5:10. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:25-26. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Primera de Corintios 2:12. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Efesios 5:8-9. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyeron con el uso? Colosenses 2:20-22. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Primera de Tesalonicenses 5:6. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago, Primera de Juan 2:15-17. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, he leído estos pasajes para que puedan luego reflexionar en las siguientes preguntas durante su tiempo devocional.
¿Te sientes tentado a separarte del mundo prematuramente o quieres conformarte con él? ¿Qué pasos puedes dar para luchar con tu propia tentación sin caer en el extremo opuesto? ¿De qué manera te estás conformando al mundo? ¿Cómo puedes luchar contra esa tentación? ¿Cómo estás superficialmente inconformista? ¿Qué puedes hacer para renovar tu mente en esta área? Basado en las palabras que hemos leído de San Juan y Romanos y estos versículos, hermanos, les invito a reflexionar en cómo debemos comportarnos en este mundo y cómo debemos vencer al mundo. Nuestra fe es clave para vencer al mundo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor. He compartido, Señor, tu palabra, he hablado, Señor, lo que has puesto al corazón. Te pido, Señor, que esta palabra haya producido fruto en cada uno de nuestros corazones y que, Padre, en el nombre de Jesús podamos seguir adelante en este mundo, Señor, sabiendo que no es nuestro hogar, porque nuestro hogar es celestial, esto es algo temporal, pero aquí estamos por ahora y necesitamos luchar en este campo de batalla y necesitamos vencer al mundo. Gracias, Señor, por habernos ayudado. Gracias por ayudarnos. Te pongo a mis hermanos y mis hermanas y te pido, Señor, que los bendigas y que los ayudes cada día a vencer al mundo y que me ayudes también cada día a vencer al mundo. Gracias, Señor. Ayúdanos en esta batalla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.